buenas tardes, esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, interesante. Vamos a hablar de cómo aprender mejor las cosas, vamos a aprender ejercicios de memoria y concentración. Tú ves que tu hijo, por ejemplo, estudia mucho, ya sea en el colegio o en la universidad, pero finalmente no consigue buenas calificaciones o no entiende lo que está estudiando. Llámanos y participa marcando el 212-4024 o escribiéndonos a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Tenemos un gran invitado, Horacio Krell. Él es neuroeducador, coach, cofundador y creador del método ILBEN, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, Horacio. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy contentos de ese tema tan fundamental, el tema de la educación, ¿verdad? Y justo veíamos una parte de un informe sobre comparación de niños en una zona rural, en una zona de ciudad, y no necesariamente el lugar te hace más capaz de entender o de retener la información. ¿Qué es lo principal en la educación o en el tema del aprendizaje, Horacio? Lo más importante es que los niños aprendan a usar el cerebro, dado que se considera que este funciona como una caja mágica en piloto automático sin saber cómo usarlo. Desde el siglo pasado, en la década del cerebro, 1990-2000, Estados Unidos hizo una gran investigación para saber cómo funciona el cerebro. Pero esto ha quedado en el laboratorio del neurocientífico y no ha bajado en la educación. La tecnología ha progresado, las ciencias han progresado. Si se despertara, por ejemplo, resucitara un médico, un cirujano del siglo pasado y entrara a un consultorio moderno, y quisiera ver cómo se desarrolla una operación, por ejemplo, sería imposible, porque no comprendería lo que pasa, ni siquiera puede ver al paciente. En cambio, un maestro del siglo pasado que resucitara podría entrar hoy a un aula y dar sus clases sin problema. Quiere decir que no ha bajado a la educación, la tecnología y todo lo que han avanzado las neurociencias. Por eso que nosotros ahora en este momento, a través de convenios que estamos desarrollando con entidades educativas, hemos logrado introducir los programas de neurociencias, por ejemplo, el método de lectura rápida, que es un método que permite leer de 3 a 10 veces más rápido. Hace 3 años que lo venimos aplicando en la Universidad Privada del Norte, la UPN, con mucho éxito. Tal es así que han mejorado la matrícula, la retención, hay menos deserción, estos chicos han aprendido a leer rápido, a mejorar su comprensión. Y este método que tú mencionas debería, si es tan bueno y da tan buenos resultados, debería implementarse en el método educativo de todos los colegios, a nivel no solo Perú, sino de Latinoamérica y mundial, de acuerdo a los avances. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que habría que hacer un cambio en Latinoamérica, porque de acuerdo al índice que nos da la OCDE, PISA, que toma a 64, 65 países que participan cada año o cada 2 años en estas pruebas internacionales, todos los países de Latinoamérica dan para abajo. Tal es así que Perú, por ejemplo, o Argentina están en los últimos puestos. En cambio, los países de avanzada son los que están en los primeros puestos, como China, Finlandia, y se correlaciona con un mayor poder económico. Quiere decir que nosotros estamos educando mal y la educación es la industria pesada de un país, porque es la que está fabricando ciudadanos. Con estas tecnologías, con estos métodos, vamos a lograr que los chicos, por ejemplo, las estadísticas señalan que un chico peruano, o un adulto también peruano, porque el niño es el padre del hombre, ¿no?, está leyendo 3 libros por año. En cambio, en Finlandia leen casi 50 libros por año. Quiere decir que, como decía Borges, no somos lo que somos por lo que leemos. Y Newton mismo dijo que él no era un genio, sino que estaba parado sobre las espaldas de gigantes. ¿Qué quiso decir Newton? Que si él no hubiera podido leer, hubiera tenido que aprender a los golpes, con la experiencia, y es muy duro aprenderlo sin recibir las educaciones que nos brindan nuestros adultos. Ahora, en el tema de la neurociencia no solamente es leer, porque yo puedo decir que me he leído 5 o 6 libros al año, pero finalmente cuánto recuerdo de lo que he leído, también la comprensión, ¿no? Y también creo que tiene que ver eso de una manera muy importante en la parte de la neurociencia, la neuroeducación. Sí, hay diferentes sentidos que hay que mejorar. Por ejemplo, la velocidad de lectura es esencial, dado que es la tecnología genérica. Si bien es antigua, sigue siendo imprescindible para cualquier tecnología moderna. Pero también hay que aprender a escuchar. Por algo tenemos 2 orejas y una sola lengua, es para escuchar el doble de lo que hablamos. Y aprender a observar, aprender a detectar oportunidades. Cuando uno está leyendo, tiene que aprender a discriminar lo importante de lo accesorio, tener un buen método de estudio, aplicar la ley 80-20 de Pareto, según la cual solamente el 20% es importante y el resto es accesorio. En cambio, el chico puede leer el libro y cuando terminó no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque leyó, no hizo buenas observaciones, no distinguió lo importante de lo accesorio, y cuando memoriza no sabe qué memorizar, porque no ha sabido destacar lo importante. La mnemotecnia aplica justamente la neuróbica, que es una técnica de entrenamiento cerebral. Así como existe la aeróbica para el cuerpo, existe la neuróbica para el cerebro.
hay que aprender a desarrollarlo con ejercicios simples de aplicaciones a la vida cotidiana. Para agilizar la mente. Por ejemplo, si tú me preguntas qué día, te pregunto yo mejor a ti, ¿cuál es tu cumpleaños? Este año, por ejemplo, sabes que vas a cumplir un día determinado. Así es. Dime, por ejemplo, ¿cuándo te toca por este año? No tengo idea, pero mi cumpleaños es el No, 9. yo solamente, tú me tienes que decir... 9 de diciembre. 9 de diciembre. Yo con una técnica simple te digo que va a caer miércoles. ¿Y cómo sabes? Ahí tienes un calendario. Sí, acá tenemos el calendario efectivamente. Bueno, no sé, está acá rebota, pero sale 9 de diciembre, miércoles, como lo ha señalado nuestro invitado Horacio Creel. ¿Cómo tienes la respuesta tan rápida? Hay gente que no sabe ni siquiera el día en el cual está viviendo. Dice, ¿qué día es hoy? ¿No? Así es. No tiene una buena administración del tiempo. Nosotros empezamos con ejercicios sencillos que consiste en aprender a saber bien qué hace el hemisferio izquierdo. Porque sabemos que tenemos 2 hemisferios cerebrales, pero no sabemos qué hacen. Y cada uno actúa por separado. Cuando hay un cablecito, que se llama cuerpo calloso, que los une, que si se aprende a usar y a transitar por los 2 canales, se mejora el rendimiento. Justamente Einstein donó su cerebro a la humanidad. Y sin embargo no se pudo detectar, pese a que él lo hizo para que se descubriera, porque él era un genio, no se pudo descubrir porque era muy parecido. Entonces, ¿cuál era la diferencia de Einstein con respecto a una persona común? Que usaba su cerebro de una manera distinta, utilizaba bien sus 2 hemisferios cerebrales. Por ejemplo, ¿qué hace el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es el que trabaja con las palabras y los conceptos, es de naturaleza verbal. En cambio, el hemisferio derecho es visual, es el que trabaja con las imágenes. ¿Y de qué depende o qué se tiene que hacer para poder, todos estamos en la capacidad de desarrollar los 2 hemisferios? Claro, en general vivimos en una cultura donde predomina más la lógica y la razón, todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, pero la imaginación, la capacidad creativa, tener buenas ideas, reside en el hemisferio derecho. Esto es como si fueran un ciego y un paralítico. Si los dejas solos en el bosque, ninguno de los 2 se salva, porque cada cual intenta pero no puede. En cambio, si se unen, el ciego pone las piernas y le pide al paralítico que se suba encima y que le diga para dónde ir. Entonces le señala la dirección y salen juntos. Esto es lo que hay que aprender a hacer. Aprender a trabajar con los 2 hemisferios cerebrales. ¿Algunos ejercicios, tips que nos puedas brindar? Claro, un ejercicio típico sería imaginar algo. Supongamos, cuando leemos un libro, lo leemos completo, pero al cerrarlo no nos acordamos de nada. En cambio, en el cine, cuando tú vas a ver una película, terminas, al menos puedes reproducirla. Quiere decir que el cerebro está trabajando diferente. Bueno, eso hay que enseñar a hacerlo. Hay que enseñar que cada neurona se puede conectar con otra e ir generando una cadena, de manera tal que si tú estás leyendo un libro que tiene 10 conceptos importantes, tienes que aprender a encadenarlos. ¿Cómo se hace? Primero hay que leer y comprender y obtener el concepto, pero el concepto luego hay que transformarlo en imagen. Para eso hay que aprender a visualizar, dado que somos relativamente analfabetos visualmente hablando. Llegamos a comprender, por ejemplo, que es una mesa, pero cuando decimos saber visualizar una mesa, nos sale un objeto no muy sólido visualmente hablando, sin la potencia necesaria. Entonces enseñamos a educar la visualización. Entonces, suponete que yo te pido a ti que visualices algo que yo te digo, ¿no? Entonces te digo, por ejemplo, dime si puedes visualizar una ventana de tu casa. Entonces tú vas a tu casa y ese trabajo lo hace el hemisferio derecho. Acércate a la ventana y sácale una foto. ¿Lo has podido hacer? Sí. Bueno, ahora toma esa foto y pégala en una pared, bien hacia la izquierda, para saber que ahí comienza la historia. Sigamos adelante, entonces. Ahora, para que veas que el cerebro puede funcionar a distancia también. Llegas a Estados Unidos y vas a ver la Estatua de la Libertad. ¿Lo pudiste hacer? Sácale una foto, prepara, apunta, fuego. Entonces ahora tomas la imagen de la Estatua de la Libertad y la pegas al lado de la ventana de tu casa. Tienes un primer objeto, que es la ventana, y al lado la imagen de la Estatua de la Libertad. Ahora vas, por ejemplo, a la Casa de Gobierno. ¿Conoces la imagen de la Casa de Gobierno? ¿Tienes la imagen en mente? Bueno, ahora la Estatua de la Libertad, al lado, tiene pegada otra foto. Preparas, apunta, fuego, y ya tienes la imagen de la Casa de Gobierno. Ya tienes 3 elementos, uno al lado del otro. Ahora sigamos adelante, por ejemplo. ¿Qué otra entidad importante acá de Perú me podrías hacer una imagen? Supongamos que, digamos, un estadio deportivo. ¿Cuál es el más importante? El Estadio Nacional. El Estadio Nacional. Bueno, prepara,
Toma tu cámara de fotos, prepara, apunta, fuego. Y pega la imagen al lado de la última foto, que era la casa de gobierno. Ahora, cuando uno va trabajando, tiene que hacer un control mental. ¿Qué significa? Ir controlando. A ver, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Qué foto fue la primera? ¿La recuerdas? La ventana. La ventana de tu casa. Luego, ¿dónde viajaste? A Nueva York. Exactamente. ¿Qué fotografía? La Estatua de la Libertad. Luego, ¿qué otra imagen? Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Y luego... Estadio Nacional. El Estadio Nacional. Con este método de encadenamiento, ¿no?, uno puede lograr hacer un recuerdo de lo que quiera. Ahora, mientras que tú me vas diciendo este ejercicio, yo tengo que ir pensando en lo que me estás mencionando, ¿no? La primera foto, la segunda, porque si no me quedo en tus últimas palabras, lo olvidé lo primero. Claro, por eso lo importante es el control mental, ¿no? Una vez que uno hizo el trabajo, generalmente los estudiantes, ¿en qué fallan? Cuando tienen que dar un examen, vuelven a leer el libro o vuelven a repetir. En cambio, la mejor repetición es la repetición activa, sin mirar. Einstein, por ejemplo, tenía un test. Él, cuando iba a dar una conferencia, lo que hacía era sentar a la abuelita y explicarle. El test de Einstein era enseñarle a la abuelita. Hasta que ella no sabía, consideraba que el problema era de él. La repetición activa, esforzarse en recordar, hace que la huella, cada una de tus neuronas fue tomando una imagen. Una tomó la foto de tu casa, la otra la Estatua de la Libertad, la Casa de Gobierno, el estadio, y luego el guión que yo te di te propuso la unión de las imágenes, porque la imagen sola es muda, no sirve. El guión solo no se recuerda, pero si se unen los dos, es como el ciego y el paralítico, andan y se recuerda absolutamente todo. Vamos a invitar a la gente que participe al 212-4024 si tienen alguna consulta, opinión sobre el tema del aprendizaje, el conocimiento, la lectura, la comprensión. Marca el 212-4024, escríbenos también a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Quizá, por ejemplo, ahora se viene fin de año y muchos chicos ya están terminando el colegio y tienen que prepararse para la universidad, si no lo han estado haciendo durante este tiempo. Quizás hay chicos que saben mucha información y se ponen tan nerviosos que se olvidan todo en el examen. Entonces ahí sí saben, pero no se acuerdan o los nervios les ganan. Eso sí tú lo podrías ratificar en el tema del nervio, que chicos de primeros puestos en el colegio postulan y no ingresan a la universidad. Es que son 4 etapas. Primero la percepción, mejorar el input, el ingreso de la información. Luego métodos de estudio y memoria. Saber estudiar y memorizar, pero luego viene la oratoria. Tenemos muchos kilómetros de estar sentados y escuchando aquí gente que nos habla, pero tenemos muy pocos metros de práctica en la comunicación. Entonces nosotros también enseñamos a comunicar en forma oral, escrita. Y también inteligencia, que es ¿para qué estudio? Para tener buenas ideas y llevarlas a la práctica. Esto implica aprender a emprender. Todo esto implica una metodología. Ya el filósofo Nietzsche hace muchos siglos había dicho que los métodos son la mayor riqueza del hombre. Pero el chico, ¿qué método utiliza? La fuerza bruta. La fuerza bruta no rinde, porque uno estudia una hora, todavía pasa. La segunda se cansa y la tercera no da más. En cambio, con el método de lectura veloz, un niño que aprende este método puede hacer en 1 hora lo que antes hacía en 3 y gana tiempo libre. Vamos a responder una llamada aquí al 212-4024. Hola. ¿Aló? ¿Me confirma que está la llamada, Diego? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por favor, segura el Estoy hablando de Lambayeque. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carmen Basalo. Carmen, baja el volumen de tu televisor para escucharte bien, por favor. Ya que sí, justo quiero hacer eso. Carmen, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Es un gusto para mí ver al señor Horacio Creel por televisión. Yo he llevado el curso ILBEN. Yo soy de Lima. Desde más o menos que tenía 10 años, 1 año, estudié en ILBEN, en la Avenida Benavides, y yo lo recomiendo. A mí me ha servido toda mi vida. Yo he estudiado he estudiado biología, después estudié ingeniería geográfica. En el trabajo me ha ayudado bastante. Tengo método de estudio, sé leer rápido, tengo buena memoria, me acuerdo de los apellidos, los relaciono con los números, con las fechas. A mí me ha ayudado mucho en mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? Más o menos 1 año lo he estudiado. ¿1 año? 1 año, sí, 1 año lo estudié. ¿A los 10 años? Sí, a los 10 años me escribieron mis papás. Es el mejor regalo que me hicieron mis padres. Excelente. Es lo mejor. Sí, yo lo recomiendo. ¿Y ahora tú eres mamá, Carmen? Sí, tengo 3 hijos y yo lo aplico con mis hijos. Eso nunca se olvida.
Ahora, ya no es necesario que tú los inscribas en un lugar, sino tú misma reproduces lo que has aprendido con ellos. Yo lo replico. Es que en realidad he tenido unos buenos profesores. Lo bueno, le digo también al Señor, ha capacitado muy bien a sus profesores y ellos me han enseñado, he sido gente que me ha enseñado con pasión. Entonces, eso ha quedado realmente en mi cabeza y hasta ahora yo tengo los libros y yo a mis hijos les enseño. Excelente, Carmen. Muy bueno, es muy bueno. Y quisiera yo preguntarle algo, al Horacio, que Señor. está aquí con nosotros. Lo felicito, Señor, y le agradezco. Le agradezco, ya tengo 38 años y eso nunca lo voy a olvidar. Y le agradezco, sinceramente. Gracias, Carmen. ¿Qué sientes, Horacio, con esas...? Esto es frecuente para nosotros encontrarnos con esto, que los padres nos traen a los hijos. Nunca tenemos tanta suerte de tener una mamá tan interesante que ha aprendido el método. Nosotros intentamos que los padres lo enseñen a sus hijos. Por eso enseñamos el curso también como instructor, como coach. Es decir, que la persona que hace el curso puede trabajar con nosotros, tiene una salida laboral que más allá de enseñarlo a sus propios hijos, puede colaborar en la expansión a nivel nacional e internacional de esta franquicia que funciona en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que dice, bueno, no sé qué hacer con mi vida, me gustaría hacer algo nuevo, estudia con nosotros, lo aplica con sus hijos y además lo puede enseñar, y el que tiene un perfil más comercial nos ayuda a comercializar el método. Para eso nosotros hacemos unas clases demostrativas gratuitas, que esto que hicimos recién contigo con las fotos, lo hacemos con 100 números, ¿no? Y hacemos una demostración en la cual recordamos exactamente 100 números en el orden exacto, cosa que parece imposible, pero que es fácil de realizar. Y se aplica también a idiomas, que es una deuda pendiente que tenemos en general en nuestros países con los idiomas. Estamos enseñando con neuroeducación alrededor de 30 idiomas distintos, y en un año nada más la persona aprende a la perfección un idioma aplicando métodos, porque la falta de resultados se debe justamente a que no existe una tecnología. Entonces nosotros consideramos que existe una tecnología que es igual en todas partes del mundo, que es que el cerebro es parecido. Perfecto. Tenemos otra llamada, vamos a ver qué opinan nuestros televidentes al 212-4024 sobre el aprendizaje. Estamos con Horacio Creel, neuroeducador, coach y fundador del método ILVEN. Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Me llamo Gabriela. Hola, Gabriela, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, quisiera saber sobre la opinión que dice el especialista, que ese programa, ese sistema, ayuda mucho a los jóvenes a la concentración, porque últimamente muchos de nosotros nos gusta mucho estudiar y en un momento nos ha pasado a cada uno de nosotros que de tanto estudiar nos hemos bloqueado en un examen importante, ya sea un examen final, un examen parcial, en el colegio. ¿Qué métodos podemos usar para que podamos equilibrarnos y poder superar estos problemas? Perfecto, Gabriela, gracias. ¿Qué le puedes responder? Justamente que el bloqueo de los alumnos se debe a que carecen de un buen método, entonces le dedican mucho esfuerzo y son poco productivos. La primera hora más o menos están concentrados, la segunda se empiezan a distraer y en la tercera tienen el cerebro quemado. Lo que hay que lograr es que aprendan un método para estudiar, a usar el cerebro de manera tal que puedan hacer en una hora lo que antes hacías en 3 o 4 horas. ¿Por qué leer velozmente es mejor? Es mejor leer velozmente, ¿por qué motivo? Porque el campo visual de una persona es muy superior a la sílaba. Estamos acostumbrados a leer de la siguiente manera: visualizamos, repetimos labialmente, escuchamos y recién ahí le mandamos la información al cerebro. En cambio, el lector veloz lee de un solo golpe de vista una frase que ya tiene un sentido propio, la sílaba no lo tiene. Entonces el cerebro recibe una información con sentido y mucho más rápido. Es como un automovilista que va muy despacio se distrae y puede, conversando con el acompañante, sufrir un accidente. El que va rápido va concentrado. El lector veloz gana en velocidad, en comprensión, en concentración, y al llegar más rápido de un punto al otro no se olvida. Perfecto, tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Elizabeth. Elizabeth, gracias por llamarnos. Cuéntanos, ¿qué opinas del aprendizaje de nuestro invitado Horacio Creel con el método ILVEN? Bueno, ante todo, muchas gracias por tocar temas nuevos, por tocar temas muy interesantes. Al coach, ahí, bueno,
más que todo quiero decirte algo que quizás de repente me puedan ayudar. Hace un momento atrás estaba diciendo de que si alguien quería emprender a mejorar, podía tomar esa técnica, esa metodología. En mi caso he estudiado para docente primario, me desarrollé muy bien durante años, pero tuve un pequeño problema personal, el cual tuve que dejar la docencia. Me dediqué a trabajar por 8 años en una empresa y hoy, que ya no laboro en esa empresa, quise retomar la docencia, pero siento que no estoy preparada como hace años atrás. Entonces, hay muchos docentes que enseñan por enseñar, pero yo, a lo menos a mí se me inculcó, a lo menos enseñar y dar todo, y me siento un poco desmotivada en esto. Quería saber si este método, dónde lo podría aprender para aplicarlo y quizás con lo que tengo del aprendizaje anterior poder reactivar mi carrera, ¿no? Excelente, Elisa, qué bueno que tengas esa motivación. Horacio, por favor, respóndele. Nosotros tenemos un curso para aprender a enseñar, dado que la persona, cuando se está bloqueada, primero tiene que aprender a dominar el método para sí misma y luego poder enseñarlo. Entonces bastaría con que googlee en la palabra ILVEN en Perú y le van a salir las direcciones en las cuales podemos ayudarla, le podemos invitar a presenciar una clase demostrativa gratuita, es decir, a desarrollar un poder inteligente. Ella ya sabe lo que quiere, pero ese solamente es el 50% del éxito. Ella quiere volver a enseñar. Lo que le falta es el cómo, la eficacia. Nosotros reunimos las dos cosas. El poder inteligente es querer más eficacia. Ahora, tú antes de salir al aire me comentabas que hay múltiples inteligencias y que cada uno desarrolla más una que otra, ¿verdad? A pesar que también has mencionado que tenemos 2 hemisferios, pero no siempre lo desarrollamos al 100%. ¿Este método es para todas las personas, considerarías tú, o para la gran mayoría, pero quizás para algunos no tanto? Según la teoría de las inteligencias múltiples, todas las personas tenemos un genio interior. El problema es que muchos no lo han descubierto todavía, entonces están probando demasiado tiempo, empiezan estudiando algo, imitan a los padres. El padre es abogado, entonces quiere que el hijo sea abogado, lo sacan de su vocación. Primero hay que tener la inteligencia vocacional. La oyente que nos acaba de hablar la tiene el 50% del éxito, le falta solamente el otro 50%, que es volver a la docencia con una metodología moderna. Dado que estamos viviendo en un siglo de avanzada, lamentablemente la tecnología ha progresado mucho, pero para algunas ciencias sí, para otras no, para la educación no. Por eso hay que aprender primero uno mismo, a brindar la cultura del ejemplo, que es que los padres aprendan el método, se lo enseñen a sus hijos, o que también lo eduquen en su zona de influencia, en su ciudad, educando a los niños, y para eso pueden hacer el curso como instructores. El ideal sería que sea implementado en los colegios y en casa, por la educación en familia, ¿no? Es muy difícil hacerlo en los colegios. Observen ustedes que en Perú solamente la Universidad Privada del Norte, la UPN, es la única que ha hecho la experiencia con gran éxito. Hay mucho conservadorismo. La mayor parte de la gente tiene miedo que la estafen. Sabemos que hay muchas estafas con la educación. Múltiples. Claro, porque mucha gente promete el oro y el moro y luego cuando llega a la realidad no lo hace. Nosotros trabajamos con un sistema de enseñanza individualizada. El problema de enseñarle a 20 o 30 personas juntas es que hay gente muy lenta que necesita más tiempo y gente muy rápida que se aburre. Entonces todos están disconformes. En cambio, nuestro método de enseñanza individualizada por resultado permite que el alumno vaya a su propio ritmo. Hay gente que necesita hacer el curso para ayer y hay gente que quiere solamente superarse intelectualmente. Nosotros adaptamos el curso a las características de la persona y lo podemos enseñar en nuestras aulas a distancia, por e-learning, in company en las empresas, y además podemos asociar a la persona o a la institución para que se acerque a nosotros y trabajemos con una alianza estratégica, como hemos hecho con la UPN, que ha resultado extraordinario porque esta universidad ha mejorado su capacidad para retener a sus alumnos y darles más movilidad a los nuevos para que se aseguren que van a terminar las carreras y no que pierdan varios años y después digan, no me pude recibir por H o por B. Por cualquier soporte, has dicho, de manera empresarial, en los colegios, por internet, ¿siempre es un año? Sí, nosotros trabajamos por resultado. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace en 3 meses, gente que necesita un año. Y no solamente trabajamos con lectura, trabajamos con memoria, creatividad, inteligencia emocional, que es muy importante. Tenemos una fábrica de ideas, aprender a llevar las ideas a la práctica, aprender a emprender, marketing personal, que es aprender a venderse uno mismo,
que es imprescindible para los que no tenemos abuelitas. Sobre si no todo en nos estos rendemos. tiempos. Tenemos una llamada, Horacio. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal tu nombre? Jorge Cuenca. Jorge, gracias por llamarnos. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el tema del aprendizaje? ¿Qué quisieras preguntarle a Horacio? Bueno, el tema está muy interesante realmente. Yo quería saber a partir de qué edad puede los niños empezar a usar esta técnica y si también puede ser la técnica aplicada en niños que tienen problemas para la atención. Perfecto. Gracias, Jorge. Nosotros siempre empezamos a la edad que nos llega. Tenemos niños de 2 años a los cuales les enseñamos a leer, hasta niños de 99 años que quieren aprovechar la cuarta edad. Excelente, porque muchas veces la gente grande dice, no, ya no aprendí ya para mi nieto, para mi hijo, ¿no? Pero nunca es tarde, ¿no? Cuando llegamos a los 80 años, ¿no? Tenemos que llegar en buenas condiciones. Giuseppe Verdi llegó a los 85 y creó la música de Otello. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cómo llegó usted a esta edad con este nivel de rendimiento? Entonces él dijo, lo que pasa es que yo toda la vida anduve buscando la perfección, pero todavía no la pude encontrar. Es decir, que Verdi siempre iba para arriba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir creciendo desde los 2 años hasta los 99 años. De manera tal que llegar a la cuarta edad, que es a los 80 años, nos encuentre con el cerebro en buenas condiciones. No ha habido ningún caso de Alzheimer, por ejemplo, en ajedrecistas famosos. Quiere decir que nosotros protegemos bien el cerebro desde ahora, lo blindamos y lo entrenamos con neuróbica. Vamos a llegar a los 80 años y en lugar de formar parte de un geriátrico, vamos a formar parte de la Biblioteca Nacional. Excelente. Muchísimas gracias, Horacio, por haber estado con nosotros. La gente, por favor, pongan los datos para que la gente se contacte contigo por todos los medios y soportes que has mencionado. Un tip para que nos dejes así haciendo un ejercicio, un tip, un consejo para que la gente le tome importancia a la comprensión, al aprendizaje y pueda también aplicarlo en casa. El mejor tip que puede hacer es medir el rendimiento actual. La mayor parte de las personas solamente utiliza el 10% de la capacidad que posee. Para eso, nosotros hacemos un test gratuito de medición del rendimiento intelectual. Entonces, con escribir a Ilven de Perú, googleándolo van a encontrar la dirección. Está la información en pantalla ahí para que apunten. Claro. Entonces pueden dirigirse a ello y hacemos un test de medición del rendimiento. A partir de ahí sabemos cómo estamos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Excelente, muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales que la gente pueda hablar contigo directamente? Exactamente, sí. Por eso ustedes, a través de la palabra Ilven, ya entran en contacto. Perfecto. Tenemos un programa que se llama Solo por Hoy, que es gratuito para todas las personas, que todos los días les enviamos un tip que pueden utilizar, porque muchas veces perdemos un día valioso que es el día de hoy. Un gusto, gracias por haber estado con nosotros.